Un saludo. En este video vamos a ver cómo se calcula un determinante y lo que significa. Bien, un determinante es una medida de todas las permutaciones que se pueden hacer entre los elementos de una matriz. Y bueno, estos determinantes nos sirven para determinar si una matriz tiene inversa, para calcular la inversa o para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Primero vamos a ver cómo se calcula un determinante de una matriz de 2 por 2. Vamos a poner un ejemplo, esta matriz, y vamos a identificar dos diagonales. La diagonal principal, que recorre todos los elementos que tienen el mismo índice en fila y columna, salen los elementos que están en la posición 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Y la diagonal secundaria, que sería la diagonal opuesta a la diagonal principal. Se multiplican los elementos que están en la diagonal principal y se les resta la multiplicación de los elementos que están en la diagonal secundaria. Y en este caso tenemos 2 por menos 1, menos 2, menos 4 por 5, menos 20, menos 2 menos 20 es 18. Otro ejemplo sería esta matriz. La multiplicación de los elementos que están en la diagonal principal sería 1 por 7 menos 6. La multiplicación de los elementos que están en la diagonal secundaria. Esto nos da 7 menos 6, 13. Por último, otro ejemplo sería esta matriz. La multiplicación de los elementos que están en la diagonal principal es 25 menos la multiplicación de los elementos que están en la diagonal secundaria es menos 8. 25 menos 8, 33. Bien, para una matriz de n por n tenemos que aplicar lo que se llama expansión por cofactores. Para entender qué es un cofactor, vamos a empezar por determinar lo que es el menor de una matriz. Bien, el menor de una matriz representado por m subíndice ij, pues resulta al eliminar la fila i y la columna j. Por ejemplo, para esta matriz A, si queremos calcular el menor 2, 3, pues estamos haciendo referencia, o vamos a tomar como referencia este menos 1 que está en la fila 2 y columna 3. Eliminamos esa fila, eliminamos esa columna y la matriz que queda es el menor. Vamos a ver otro ejemplo. Para esta misma matriz, si queremos encontrar el menor 1, 4, tomamos como referencia ese menos 2 y eliminamos la fila y columna, fila 1 y columna 4, y la matriz resultante es el menor 1, 4. Bien, ahora para calcular el determinante también necesitamos saber qué es el cofactor. Bien, entonces el cofactor de un elemento ij en la matriz pues sería menos 1 elevado a la i más j por el determinante del menor ij. Por ejemplo, vamos a calcular algunos cofactores para esta matriz A. Entonces vamos a calcular el cofactor 2, 3. Vamos a tomar como referencia este 3 que está en la fila 2, columna 3, y el cofactor es menos 1 elevado a la 2 más 3 por el determinante del menor 2, 3. Esto sería menos 1 de elevar a menos 1 a la 5 por el determinante del menor, que es eliminar fila y columna, en este caso la fila 2 y columna 3. 3 por 2 menos 2 sería 8, pero está multiplicando por un signo negativo. El resultado es menos 8. Si calculamos el cofactor 3, 3 para la misma matriz, entonces menos 1 se eleva a la 3 más 3, sería menos 1 a la 6 por el determinante del menor de la posición 3, 3. Eliminando la fila 3 y columna 3,
nos queda este determinante. Y en este caso, pues la multiplicación de los elementos que están en la diagonal principal es 9 y en la diagonal secundaria la multiplicación es 0. Entonces el determinante queda como 9. Bien, ahora para la parte de menos 1 elevado a la i más j, pues podemos emplear lo que se llama regla del tablero. En esta regla del tablero, pues vamos a poner en la posición 1, 1 un signo positivo y después se alternan signos en cada posición, tanto en filas como en columna. Y para matrices de diferentes dimensiones, pues se sigue el mismo patrón. Bien, ahora sí, para calcular el determinante se hace la expansión por cofactores. Para ello vamos a seleccionar una fila o una columna, solamente una fila o una columna. Entonces vamos a hacer la expansión con la fila F. Entonces el determinante de la matriz A sería la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de el elemento de la matriz A que está en la posición FJ por el cofactor del elemento que tomamos. Si elegimos una columna, entonces esa columna va a ser la columna C y el determinante va a ser la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de la multiplicación del elemento que está en la fila i, columna C, por su cofactor. Bien, si lo aplicamos en un ejemplo, vamos a calcular el determinante de esta matriz. Bien, vamos a escoger la fila 3, por ejemplo. Puede ser cualquiera de las 3 filas o cualquiera de las 3 columnas. Entonces el determinante sería la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de los elementos que están en la fila 3, columna j, por sus cofactores. Empezamos con el menos 2 que está en la tercera fila, columna 1, y multiplica por su cofactor. El cofactor incluye el signo de la regla del tablero, que en este caso es positivo, entonces no sufre ningún cambio, por el determinante del menor. Eliminar la fila 3 y columna 1. Para el siguiente término, el siguiente menos 2, le toca signo negativo según la regla del tablero. Entonces ponemos menos por menos 2 por el determinante del menor. Y para el tercer elemento de la fila 3, el signo de la regla del tablero es positivo. Entonces sería más 2 por el determinante del menor. Ahora, en el primer término sería menos 2 por 2, es menos 4. En el segundo término es 2 por menos 3, menos 6, menos 4, menos 6 serían menos 10, más 2 por 1 serían menos 8. Vamos a hacer este mismo procedimiento para una columna diferente y comprobar que sale el mismo resultado. Vamos a hacer el mismo determinante para la columna 2. Entonces la matriz es la misma y ahora el determinante sería la sumatoria desde i igual con 1 hasta 3 de los elementos que están en la posición i2 por sus cofactores. El primer término es 0. Según la regla del tablero, le toca signo negativo y lo multiplicamos por su menor. En este caso lo ponemos porque es el ejemplo, pero si encontramos un 0 nos va a facilitar el cálculo del determinante porque al multiplicar por el cofactor se va a hacer 0. Bien, el segundo término es este 1. Según la regla del tablero le toca un signo positivo y multiplicamos por el determinante del menor. Y para el tercer elemento, para este menos 2, según la regla del tablero le toca signo negativo y multiplicamos por el determinante del menor.
Ahora, en el primer término es 0, en el segundo es 2 menos 4 menos 2, y en el tercer término es menos 3 por 2 positivo sería menos 6. Menos 6 menos 2 también es menos 8. Entonces, da igual si tomamos una fila o tomamos una columna. Esta regla pues funciona muy bien para determinantes de 2×2, de 3×3. Si llegamos a uno de 4×4, entonces serían 4 cofactores con determinantes de 3×3 cada uno. Entonces ya no es algo práctico. Para hacer determinantes de mayor orden, vamos a emplear las propiedades de los determinantes que veremos en otro video. Bien, espero que este material les sea de utilidad y muchas gracias por ver estos videos.